que alteren este metabolismo y traducir la patología. La más conocida es la famosa enfermedad de Gilbert. La enfermedad de Gilbert. En Gilbert, las ligatinas y Z no se expresan, o se expresan mal, o algo se está saboteando. Al no expresarse, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si no ligo la bilirrubina, ¿qué va a pasar con esa bilirrubina? No va a poder almacenar. No puede entrar. ¿Y qué va a ocurrir en el plasma? Se va a acumular en el plasma porque la producción sigue constante, ¿verdad? Sigue destruyéndose hemoglobina, la eritropoyetina se sigue dando, la destrucción de mioglobina se está dando, la apoptosis celular hace que los citocromos se liberen y va a seguir formándose bilirrubina todo el tiempo. Se va acumulando. Y la bilirrubina en el cuerpo se va a ir hacia la zona de la piel y la va a pigmentar. Y va a dar esa coloración amarilla. La coloración amarilla. Que es conocida como ictericia. Pregunto, ¿puede haber acumulación de bilirrubina indirecta más allá de lo normal sin ictericia? ¿Puede haber acumulación indirecta? Bilirrubina no conjugada. Sí. Cuando consumimos alimentos de coloración, o sea, es demasiado. Cuando consumes alimentos de coloración amarilla, o sea, aquellos que contienen beta-carotenos, ocurre una pigmentación de la piel. Esa pigmentación te puede ver algo amarillo, predominantemente en palmas de mano, palmas de pie, generalmente. Cuando tomas mucho jugo de naranja, mucha papaya, pasa eso. Pero eso no es ictericia, ¿no? Eso es lo que se conoce como una pseudo-ictericia. Para que puedan responder a esa pregunta, tendría que tener la definición de ictericia. Y la ictericia se define como la coloración amarillenta de la piel debido al incremento de bilirrubina más allá de 2.5 miligramos por decilitro. Entonces, si la bilirrubina, que puede ser 1 como normal, sube a 1.5, no hay pigmentación de la piel, no hay ictericia, pero tiene hiperbilirubinemia. Entonces, los conceptos que queden claros desde ahora: la ictericia es la pigmentación de la piel por amarillo, incluyendo escleras, cuando la bilirrubina está por encima de 2.5. Si la bilirrubina está en 2 o en 1.5, lo más probable es que no haya ictericia, pero hay hiperbilirubinemia. Entonces, esa relación de las concentraciones y la coloración es importante tenerlo presente. Entonces, en Gilbert se acumula y hay una ictericia cuando el valor sube los valores que he mencionado. Ahora, esta ictericia se da básicamente por bilirrubina directa o indirecta. Directa. La directa es la conjugada, ¿verdad? Sí. Ya, en este caso estará conjugado. No. No, porque no ha entrado a la hepatocito. Entonces Sería indirecta. Indirecta. Cuando llega, si llega hacia entrar al hepatocito, digamos que las ligaminas funcionan bien, pero no pueden conjugarse, también es otra presentación de la enfermedad de Gilbert. Gilbert también puede afectar ya sea las ligaminas o el proceso de glucuronización. Pero además hay otra enfermedad llamada síndrome de Piger-Najar, dos tipos, donde también ocurre esta dificultad para la conjugación. Este es más raro. Y finalmente tenemos el síndrome de Rotor o de Ewing-Johnson, donde este transportador tiene problemas para operativizar, para funcionar, o simplemente no se expresa. Entonces ingresa, se conjuga, pero no pasa al conducto biliar sanguíneo. Dígame, si la falla está aquí en Rotor, si aparece un síndrome de Rotor, ¿qué bilirrubina se acumularía aquí? La conjugada, ¿no es cierto? Porque pasó estas dos primeras etapas. Recuerden eso. Sí, puede volver a salir. Ahora, de estas enfermedades, de las tres, la más común es Gilbert.
Y a ustedes les va a pasar en clínica que el paciente llega asustado, inclusive hasta con sus análisis, solitos son sus análisis, para que le interprete, porque en la mañana del día anterior la mamá le dijo, oye, estás amarillo, parece Simpson. Se asustó, fue a trabajar y el mismo donde fue hizo los análisis el día siguiente va. Tú lo ves al paciente y no lo ves amarillo, lo ves normal. Y ves sus resultados y aparece bilirrubina en 1.8, 1.5. Predomina el indirecto. Ese es el plan, ¿no? Te prende un amarillito, luego baja. Y generalmente se relaciona con la alimentación. Si el Gilbert tiene una alteración en ligandinas, pero digamos a medias, trabajan estos al 50%. Entonces, cuando tienes mucha ingesta de carne, sobre todo, la carne que tiene, mioglobina, ¿no? Esa res que también corre, se esfuerza, tiene glóbulos rojos. ¿Han comido alguna vez un bistec 3/4? O al 50% cocido, jugosito, ¿no? Rojo, sangre, termina como vampiro, ¿no? Ya. Eso evidencia pues que tiene hemoglobina ahí metida. Entonces, al comer mucha carne puede formar más hemoglobina y aparecer esa pigmentación. Deja o hace la dieta o al día siguiente ya no come carne y poco a poco ese 50% de funcionalidad empieza a depurar y desaparece. O sea, es temporal. Es temporal. La primera semana de agosto que estuve llevando un curso allí en Cayetano, me comentaban ellos que simulación clínica ya tienen idea de lo que es, ¿no? Simulación clínica. Es un método de enseñanza donde un actor hace de paciente y el alumno hace de médico. El actor simula todas las características de la enfermedad. Bien, el Cayetano encontró un paciente con su nombre de Gilbert, a quien lo llaman cada vez que quieren hacer un caso clínico de ictericia. Le hacen comer un poquito más, o hace que se pongan nerviosos, se enciende y va a hacer la entrevista y pasa como ictérico, natural. Aprovechando su deficiencia para autofinanciarse. Entonces recuerden, este fenómeno es muy común. Gilbert asusta y si ustedes no tienen claro ese diagnóstico se les puede pasar. No, eso es compatible con la vida. Dwayne Johnson, si tiene una high dosis más, es muy compatible, y va para el otro lado. Aquí, solo para que tengan una idea de cómo interpretar clínicamente y definir qué tipo de ictericia tenemos. A ver, recuerdan ustedes, aquí está el hígado. Doctor, disculpe, ¿podría volver a explicar acerca del síndrome de Crigler-Najjar? Es el tema del almacenamiento de la glucuronización aquí. Para que ocurra la transformación de la bilirrubina indirecta a directa, tiene que conjugarse con esta enzima, la glucuronina transperoxidasa. Esta enzima es la que está deficiente en esta patología. Ah, ok, genial, gracias. Entonces, a ver, decíamos, el hígado, el resto del cuerpo, y por acá las vías biliares, la vesícula principalmente. Entonces, el resto del cuerpo fabrica bilirrubina indirecta, se lo entrega al hígado, el hígado lo conjuga y lo mete hacia la vesícula. Bien, cuando nosotros tenemos problemas aquí, hay mucha producción, el hígado no tiene la capacidad para procesar tanto, porque tiene un límite, ¿no? Es como que ustedes se comieran un pan cada 10 minutos. Y te pongo acá 6 panes, en 1 hora te lo acabas, ¿no? Pero si yo te doy 12 panes, haciendo un esfuerzo de repente te acabas 10. Y te exijo, o te jalo, te comes 12, te jalo, te pongo más. Vas a dar, pero más, va a llegar un momento en que ya no das más, ya no puedes aumentar más tu velocidad. Y los panes se van a ir acumulando. Igual pasa aquí. Si hay mucha producción, mucha generación de bilirrubina indirecta, lo que va a pasar es que se va a acumular. Esa acumulación se va a los tejidos y te pigmenta. A esa ictericia le llamamos ictericia prehepática, ¿no? Estamos aquí, prehepática.
y sería principalmente por bilirrubina indirecta. Ahora, ¿qué pasa si el hígado logra producir más bilirrubina conjugal? Le das la indirecta y la va transformando en directa y se lo va pasando a la vesícula. Pero ¿qué pasa si la vesícula está obstruida? Tiene un hito, un cálculo, un tumor. Entonces la bilirrubina empieza a acumularse allí. Y llega un momento en que esta bilirrubina va a retroceder por presión, no puede salir hacia el duodeno, va a retroceder al hígado y en el hígado va a estar en contacto con los sinusoides y va a regresar por los sinusoides y se va a ir a la sangre. Esto aumentaría la concentración en plasma, provocaría ictericia y en ese caso hablaríamos de una ictericia posthepática, ¿no? Porque se produjo debido a una obstrucción en las vías biliares. ¿Qué pasa si el hígado se enferma? ¿Qué pasa si el hígado deja de producir, deja de glucuronizar, deja de hacer la conjugación? Va a aumentar la bilirrubina indirecta, ¿no? Pero va a haber un poco de directa todavía aumentada. Entonces, cuando el hígado está fallando y produce mucho, o produce poco, o no produce nada, hablamos de una ictericia de origen hepático. ¿Ya? Hepático. Ahora vamos a razonar qué sucede, qué cambios suceden en cada una de las tres etapas. Si hablamos de una prehepática, aumentará la bilirrubina indirecta, ¿verdad? La bilirrubina directa va a estar en valores normales porque el valor normal está en relación con la capacidad máxima de glucuronización que ejerce el hígado. Las enzimas hepáticas, la TGO, TGP, que son las enzimas que provocan la transformación de la bilirrubina indirecta en directa, la glucoronidrotransferasa, estas, cuyas siglas también se conocen como TGO, TGP, estas dos enzimas, como no hay daño hepático, van a estar normales. Todo es afuera. La ictericia, la presencia de bilirrubina indirecta aumentada va a hacer que la bilirrubina directa que llega a la vesícula sea mayor, porque el hígado está funcionando al 100%, está glucuronizando y está pasando todo eso. Entonces va a aumentar la cantidad de bilirrubina en el tubo digestivo. Esto hace que haya un poco más de bilirrubina entérica y por lo tanto mayor formación de estercobilina. Y decíamos que la estercobilina generaba la pigmentación de las heces. Entonces las heces se van a volver negras. Las heces negras. Ahora, la orina. La orina se cambiará de color. La indirecta no es hidrosoluble. Si la indirecta no es hidrosoluble, no va a cambiar significativamente el color. Hay un poco de indirecta que pasa a la orina, que da el colorcito normal que tenemos siempre, pero cuando pasa grandes cantidades de bilirrubina directa, sí cambia el color, pero aquí no, acá tenemos indirecta. Entonces la orina no cambia en principio de color, los primeros días no cambia el color. Pero como hay gran producción, como la producción de bilirrubina directa aumenta porque hay mucha indirecta, empieza a trabajar, así como se va pigmentando las heces, ¿recuerdan? Un 5% se reabsorbe para irse al riñón, ¿no? Entonces, ese 5% que pudo haber sido, por dar un valor, 100 moléculas, ahora ese 5% se va a convertir en 200 moléculas porque hay más, ¿no? En cuantía hay más. Entonces se va a ir pigmentando de a poquito la orina. Se va a ir pigmentando de a poquito la orina. Y otra característica es que esa bilirrubina que se pega en la piel no produce escozor, no produce prurito. Una característica importante. Entonces, si yo les preguntase cuáles son las características clínicas y laboratoriales típicas de un síndrome de Gilbert, ¿qué me dirían? Acumulación de bilirrubina indirecta. Estaríamos acá, ¿no? Es una prehepática. Tendría estas características. Le hacemos un examen de hígado de función hepática y la TGO y TGP va a estar normal.
su bilirrubina indirecta va a estar aumentada y la directa normal Bueno, o apenas unos cuantos las puntos enzimas se va. hepáticas también van a estar Y normales, le sus preguntamos heces al paciente, negras, ¿qué color son sus heces? Oscura, doctor. ¿Qué color es orina? Normal. normal, Entonces es más indirecta. tienes escozor, Esto es clínico. prurito, Antes de, con este clínico, hacemos estas pruebas. ¿Qué es perurito? Escozor, picor. Me pica, tengo el prurito. Y cuando estamos frente a la hepática ocurre 50-50, ¿no? Como el hígado está enfermo, trata de compensar su enfermedad, los otros hepatocitos tratan de funcionar al doble, empiezan a producir más bilirrubina directa de lo que normalmente producen, y la bilirrubina indirecta también se viene acumulando porque no tiene la capacidad de producir tanto. Pero quizás la razón más importante para que aumente la bilirrubina directa es porque el hepatocito se rompió. El hepatocito murió, se destruye. En una hepatitis, por ejemplo, la apoptosis de la célula hace que su contenido se vierta sinusoide y eso hace que aumente la bilirrubina directa. Y posteriormente, cuando la destrucción es mucho mayor, ya la indirecta no tiene dónde entrar, no tiene quien lo glucuronice y empieza a aumentar. Entonces, en un momento dado vamos a encontrar directa e indirecta elevada. Y como el hepatocito se rompió, en su interior está el TGO y el TGP, también va a aumentar en sangre. Todo lo que está dentro de la célula sale al sinusoide. Y si es que se va la bilirrubina directa hacia la sangre, ya no va a la vesícula, ¿qué va a pasar con las heces? ¿Qué va a pasar con las heces? ¿Cómo? Usualmente están de color normal, porque apenas pasa lo que normalmente pasa. El resto se está yendo a la sangre. Y la orina casi no varía, casi no cambia. A ver, aquí el perrito se equivocó, tenía que haberlo hecho aquí. Esto de aquí es de acá. Entonces, ya tenemos algunas diferencias entre la hepática y la prehepática, ¿no? Es el tipo de bilirrubina que predomina, es la presencia de enzimas hepáticas y es la coloración de las heces. Acá es unas heces negras y aquí suelen ser normales. Y nos vamos a la otra posibilidad, la obstrucción de las vías biliares posthepáticas. Aquí, como la producción del hígado está normal, lo que va a ocurrir es que a nivel de la vesícula va a haber una obstrucción. Entonces el flujo que debe tener la bilis en este sentido, aquí, se obstruye, ya sea aquí en el cístico, en el colédoco o acá en la ampolla de Batten. El esfínter puede estar hipertrofiado. Hay lo que se conoce el cáncer de la ampolla de Batten, que es uno de los más serios, uno de los que te mata más rápido. Las estadísticas en la Minara, tiempo de sobrevida de un paciente diagnosticado de cáncer de ampolla de Batten, 6 meses. 6 meses. En este caso, la poshepática, la bilirrubina indirecta puede estar normal o ligeramente aumentada. Inicialmente está normal. La bilirrubina directa empieza a aumentar. ¿Por qué? Porque lo que debe pasar por acá se está regresando. Se está regresando al hígado y el hígado al sinusoide y empieza a aumentar. El hígado sigue produciendo porque le sigue llegando hasta que esta cantidad que empieza a regresar la empieza a estorbar, la empieza a molestar, ya no puede realizar su función, entonces deja de glucuronizar y aumenta la indirecta. A nivel de las enzimas hepáticas, al principio están normales, pero como se me está regresando la bilis, me está atolondrando, va a empezar a inflamar el hígado y va a empezar a destruir hepatocitos. Su destrucción va a hacer que se eleve las enzimas hepáticas. Pero con relación a la fase hepática es mucho menor. Se eleva por encima de lo normal, pero no alcanza los niveles que tienen las enzimas a nivel del daño hepático.
Si es que no están pasando las heces hacia, perdón, no está pasando la bilirrubina hacia las heces, entonces no se va a formar estercobilina, o va a ser muy poco lo que tiene. Así es que cuando comienza una obstrucción, el primer día o las primeras horas, su deposición puede ser de color normal y luego se va empalideciendo hasta llegar al extremo de que las heces se vuelven completamente pálidas, sin color. A eso le llamamos acolia, ¿no? Acolia. Antes de llegar a la acolia, su color ha disminuido y a eso le llamamos hipocolia. Igual acá se movió el depósito, esto debería estar aquí. Y como está aumentando en gran cantidad la bilirrubina conjugada, esta se ve al riñón a través del bilirubinógeno y va a pintar la orina. Una orina sumamente oscura. Entonces, conclusiones. Comparemos poshepática con prehepática. Aquí, heces oscuras, orina normal. Poshepática, heces claras, orina oscura. Lo contrario. El prurito solamente ocurre cuando hay una ictericia poshepática. El paciente amarillo buscan signos de rascado, lo más probable es que sea una obstrucción poshepática. Como les digo, no solamente un lito, puede ser una obstrucción mecánica por un tumor extrínseco, puede ser un ampuloma o cualquier otra obstrucción mecánica de esa vía. Bien, ya están listos para ver a su paciente Simpson, ¿no? Ácidos biliares son parte de la bilis y gracias a ellos podemos metabolizar las grasas. La función de estas sales es proporcionar primero una ruta que permita evacuar sustancias de exceso, sustancias tóxicas. Es una especie de orina, entre comillas, ¿no? Es la forma en la que el hígado ayuda al riñón a desintoxicar. Ahora, esta función de desintoxicación del hígado se ve disminuida cuando la función renal, se ve aumentada cuando la función renal se ve disminuida. ¿En qué casos la función renal se disminuye y no puede desintoxicar el cuerpo? Uno de los casos más comunes y sencillitos que pasan día a día es la poca ingesta de agua. La orina en concentraciones de solutos normales debería tener un color amarillo ámbar, ¿no? Ligero. Pero si ese color se hace más cargado, más oscuro, significa que su concentración de solutos es mayor. Y eso significa que el esfuerzo del riñón por concentrar está provocado porque hay poco volumen de agua en el cuerpo, ¿no? Si yo te doy un cilindro para que te bañes, de seguro que usas todo ese cilindro de agua. Pero si te doy un ballecito de 1 litro, no sé cómo haces, pero te bañas en ese cilindro, ¿no? Tú te adaptas, priorizas algunas zonas, tú te adaptas. Igual hace el riñón. Si tú le das 2 litros diarios, va a utilizar los 2 litros y tu organismo va a estar limpio. Pero si le das menos, va a tener que concentrar, va a tener que priorizar. Y eso hace que probablemente las toxinas no se eliminen con la misma eficiencia, o si lo hacen es a desmedro de esta pequeña deshidratación que podría ocurrir. Entonces, y ese es un argumento que utilizan muchos dietistas para proponer la dieta del agua, así le llaman, ¿no? Y tiene lógica, porque si tú usas buena cantidad de agua al día, por lo menos lo que te corresponde, que son alrededor, como ingesta diaria mínima normal, 30 centímetros cúbicos por kilo de peso por día. Una persona de 70 kilos debería tomar entonces 2 litros de agua al día. Ese dato es importante porque en clínica, cuando queremos dejar la indicación de hidratación del paciente, calculamos el volumen total en base a eso. Si no toman nota, se van a olvidar y en el examen no van a poder responder. Entonces,
Si el riñón cumple su función, el hígado no va a tener que ayudarlo. Entonces el hígado se puede dedicar mejor a metabolizar los nutrientes y ser más eficiente en esa actividad. La otra opción, la otra consideración es que los ácidos y las sales biliares permiten pues la formación de las micelas, ¿no? Permite la emulsificación de las grasas y gracias a eso es que podemos absorberlas. Recordar que el propio hepatocito es el que sintetiza los ácidos biliares primarios que son conocidos, el ácido cólico y el ácido ketoxidesicólico. Y la fuente para esta producción es el colesterol. Entonces, ya una noticia es que el colesterol no es tan malo, ¿verdad? El colesterol no es tan malo. Dicho sea de paso, ¿ustedes están en su dieta cuidándose del colesterol? ¿Alguno de ustedes dice, no me voy a comer tanta grasa porque se me sube el colesterol? No. Ya. Hay una más, 5 o 30 años, que bombardeados por las noticias prefieren evitar el colesterol, ¿no? Porque sí, pues tal vez nos inundan más información sobre el colesterol, que produce infartos, aterosclerosis, etc. El problema es que no solamente lo asumen para ellos, sino también para sus niños. Entonces, restringen colesterol inclusive a los niños. No le dan huevo completo, por ejemplo, le dan a yema, porque la clara tiene mucho colesterol. Y en los niños el colesterol es fundamental. En general las grasas. ¿Recuerdan ustedes cuál es la etapa de la vida donde la mielinización es crucial? ¿Las casas? La primera infancia, ¿no? Los primeros 2 años y después los 5 años. Todas las sinapsis y las interconexiones neuronales se están produciendo en esa edad. Y necesitas formación de mielina. Y la mielina está hecha de estimolípidos. Entonces necesitas eso. Otro detalle más. ¿Recuerdan los esteroides? Los esteroides se forman en base al colesterol. Entonces el desarrollo de la mujer, del hombre, o la producción de esteroides es gracias a la presencia de colesterol. En los niños, no limitar la grasa, ser prudentes, pero no limitar, ¿no? Entonces, si es la fuente, si el colesterol es la fuente de ácidos biliares, la excreción biliar de colesterol va a ayudar también a disminuir la concentración en sangre, ¿no? Y de alguna manera favorece ese aclaramiento de colesterol. Creo que en algún momento les comentaba que algunos nutricionistas recomiendan, entre comidas, una pequeña fruta con fines de estimular la contractura o la contracción de la vesícula para verter ácidos biliares, ¿sabéis? Y ahí estoy botando colesterol. Al vaciarla, le digo al hígado, produce más y dame. Y el hígado para producir va a jalar colesterol de la sangre para formarlo. Entonces ayuda a la reducción. Hay ácidos biliares secundarios que resultan de la desinociación de las bacterias. Las mismas bacterias pueden producir ácidos biliares. Y aquí es la contribución que tienen las bacterias para con nosotros, ¿no? O sea, si bien nos parasitan, también nos están dando algo más. Y eso se llama una asociación simbiótica, ¿no? Simbiótica. Tú me das, yo te doy. Algunos matrimonios funcionan así. ¿Dónde ocurre esto? En el hilo terminal y el colon. Pregunta de examen, ¿qué pasa si te quito el hilo terminal? Ya, y aquí se estaría interrumpiendo la producción bacteriana de sales biliares. Les presento al colesterol. Miren cómo el colesterol se va a convertir en ácido biliar primario, el ácido cólico y el ácido desoxicólico. También en esta forma el ácido ketoxidesicólico y el ácido mitocólico, que estos son los precursores. Una vez que se conjugan con la glicina en este caso y la taurina en este caso, forman ya las sales biliares, ¿no? Porque recuerden, una sal es neutra.
un ácido es ácido, tiene carga positiva. Entonces, para llamarle sangre biliar, tendría que estar conjugada. Y es importante la glicina y la taurina. ¿Y la glicina de dónde se obtiene? ¿Qué alimentos tiene glicina? Semillas. Es un aminoácido, está en las proteínas. ¿Y de qué fuente es más rica? No más rica, pero sí más frecuente, más común, que esté en el día a día en nuestros platos. ¿Pollo? Tiene proteínas con glicina, sí. El arroz es rico en glicina. La dieta en base a arroz te garantiza glicina todo el tiempo. No te digo que lo tomas un kilo, una porción. Aquí ya ustedes para que revisen cómo es la composición de la bilis. Vean ustedes si comparamos la bilis hepática y la bilis de la vesícula. ¿Qué notan ustedes? ¿Qué diferencia encuentran ustedes entre las cantidades de cada uno de estos componentes si comparamos la bilis que está saliendo del hepatocito y la bilis que está allá en la vesícula? En una de las exposiciones los compañeros señalaron la diferencia. Vean ustedes. ¿Más qué? ¿Es más qué? Más ácido, A ver, más básico. analicemos el sodio. ¿Dónde hay más sodio? En la vesícula. En la vesícula. ¿Dónde hay más ácidos grasos? Y el ácido graso es lo que nos ayuda a emulsificar, ¿verdad? ¿Esto qué te está diciendo? Mira el colesterol. ¿Qué te está diciendo? No te dice que la vesícula le está añadiendo más componentes de lo que recibe. Porque estos parámetros no son parámetros de valores absolutos, son parámetros de concentración. Es decir, unidad de medida sobre una unidad de volumen. Si la cantidad de sodio total es aquí la misma que aquí y la concentración aumentó, significa que el volumen disminuyó. ¿Cierto? En otras palabras, la vesícula cumple la función de concentrar el contenido biliar. Le quita líquido y lo hace más concentrado. Y esto hace de que con menor volumen pueda responder a una necesidad alta de sales biliares para la digestión. Ahorita están en ayuno, nos vamos a unos chicharroncitos con su bracito y su piecito. Y Camonito, mira que está en segundo lugar, ya va a ganar el desayuno. Entonces van a necesitar de manera rápida y no la cantidad. Y eso concentrado en desayuno. Por eso es que cuando uno come, es un buffet de la tarde, que vas a un buffet en la noche. Y te sigues en la fiesta y a la madrugada otra porción más. ¿Qué estás haciendo? Has agotado tu reserva vesicular, ¿no? Se fue la primera que estaba concentrada, mientras va llegando, todavía no se ha concentrado y sigues comiendo, la otra no se ha concentrado y sigues comiendo, esas últimas comidas te caen pesadas, sobre todo si son grasas. Entonces, te levantas temprano con malestar, pero te busca la propaganda. ¿Cómo se llamaba eso que me iba a regular? Liotán, ¿no? Epamionta. Y empiezas a automedicar. Si fuese prudente, la cosa va a ir. Ahora, la secreción de la bilirrubina o de la bilis se va a dar en 3 pasos. Primero, obviamente, el productor lo tiene que secretar. El hepatocito lo va a enviar a la vesícula a través de los canalículos biliares. En un segundo momento, los conductos biliares, tanto los intra como los hepáticos, van a transportar y van a secretar bicarbonato para darle el medio alcalino. Una vez que se ha concluido esta segunda etapa, podemos estimar que la producción total es aproximadamente 900 mililitros al día. 900 mililitros. Muy cercano a lo que produce la saliva, ¿no? Las glándulas salivales, que es más o menos 1 litro al día. Acá tenemos 1 litro de bilis al día. Ahora, entre las comidas,
la bilis del hígado va hacia la vesícula biliar. Recuerden que hepático derecho, hepático izquierdo se juntan, hepático común. Y si está de lado, voltea y encuentra el cístico y ahí está el fondo de la vesícula. Pero si está sobrado, se pasa de frente al coledo, ¿cierto? Y llega directamente al esfínter de Oddi. Entonces, si es que, ¿y en qué momentos voltea? ¿No? Cuando ya no le dan bola. Póngase en caso ya me meto a la vesícula, ¿no? Y lo guardo. ¿Y cuando no me dan bola? Cuando ahí en el duodeno no hay comida, pues no hay a quién visitar, ¿no? Te cerraron la puerta. Yo me voy por acá. Pero apenas se abre, sale. ¿No? Y eso es lo que pasa aquí. Entonces, trata de almacenar en la vesícula en espera de nutrientes. Y si no, continúa. Ahora, si me sacan la vesícula, ya no hay trama. Esta bilis almacenada es isoosmótica, ¿no? Con el plasma, para que, o con el contenido, con el plasma, para que pueda almacenarse y poder mantenerse en esas condiciones estables dentro de la vesícula. Dato importante, miren la cantidad de veces que concentra. 10 a 20 veces la capacidad de concentración. A ver, si concentrase 10 veces, este volumen de 900 mililitros, si fuese solo a la vesícula, ¿en qué volumen se convertiría? En 90 mililitros. 90 mililitros, ni la capacidad de concentración, ¿no? ¿Sí? ¿Me entendió? No, 90 mililitros. Esto secreta 900 por día. Si yo logro concentrar 10 veces esto, o sea, reduzco su volumen 10 veces, el volumen total va a ser 90. Y si lo reduzco 20 veces, 45 mililitros. O sea, cabe en mi boca. ¿Cuál es la capacidad de vertir la boca? Aproximadamente una onza. Algunos que son bocones tienen un poquito más, ¿no? Pero aproximadamente una onza. ¿Y cuánto es una onza? 30.41 centímetros cúbicos. Yo te enseño en colegio, me acuerdo en segundo año. Mi profesora Gloria Ramírez enseñó una clase. Más o menos por octubre, sí, esa clase. Entonces, contiene todo esto, sales biliares, neurina, colesterol y lecitina. Y hay una reabsorción isotónica de sal, cloruro de sodio y de bicarbonato de sodio para mantener el equilibrio. Mira, 500 mililitros de bilis alcanzan al duodeno a través de la ampolla vaca. ¿Por qué 500 al día? Porque siempre se queda con algo la vesícula, ¿no? Es una mezcla de la bilis hepática relativamente diluida y de la bilis biliar concentrada. Eso significa que la bilis que sale del hígado, no hay nada que comer, se va a la vesícula. Si hay algo que comer, se va, y en ese mismo momento la colecistoquinina le está hablando a la vesícula para que bote la bilis. Entonces va a salir una porción de la vesícula y otra porción directa del hígado. Y va a ser una mezcla entre esta que es un poco diluida y esta que es concentrada. Y así es como llega al duodeno, ¿no? Ambas llegan al duodeno. Este es el mecanismo de reabsorción de fluido a nivel del epitelio de la vesícula biliar para lograr la isotonía, ¿no? Miren este juego sencillo. Siempre buscamos la electroneutralidad. Recuerden, siempre la electroneutralidad. Si entra una carga positiva, debe salir una carga positiva. Esta es la luz de la vesícula. Aquí estaría la bilis. Entonces, capta un sodio y entrega un protón. Entrega bicarbonato, recuerdan que alcalinizaba la bilis, y ingresa un cloro. Este cloro va a ser transportado libremente mediante unos canales de cloro
en un transporte pasivo, sin su energía, mientras que el sodio es sacado hacia el espacio intersticial mediante una bomba sodio-potasio. Mete aquí y saca. Y este sí es activo. Ustedes saben que la bomba sodio-potasio utiliza ATP. Una vez que ha canjeado el sodio por el potasio es nuevamente regresado al intersticio a través de una bomba de potasio que es pasivo. Y se establece el ciclo, ¿no? Vuelve a entrar, vuelve a salir, vuelve a entrar, vuelve a salir. Es un sistema de reciclaje interesante. Pero el sodio sí sigue su camino, se va hacia todo el intersticio y se reabsorbido por los sinusoides, el cloro igual. Y acá en la luz, el agua pasa directamente por una vía transcelular y una vía transcelular e intercelular. Pasa por estos espacios, estas uniones que tienen las células, logra atravesar el agua hacia el interior. De esa manera puede concentrar, ¿no? Mediante las dos vías, transportadores de membrana, y en los espacios intercelulares estas uniones estrechas se dilatan, se abren para que puedan fluir. Y también por estas conexiones ya dentro del espacio intercelular posterior a la unión estrecha. Aquí vamos a observar cómo es que el flujo biliar se relaciona un poco con la secreción, ¿no? Por acá, en esta línea base, tenemos la tasa de excreción de ácidos biliares. La tasa es una proporción, ¿no? La cantidad de bilis que se secreta en una unidad de tiempo. Y aquí el flujo biliar, que tanto sale de la bilis, esa secreción. Entonces, miren ustedes, la tasa de excreción, en el caso del canalículo tiene dos momentos. Uno, que es un flujo constante, independiente del ácido biliar. Constantemente hay una excreción de bilis hacia o saliendo del canalículo biliar. Y mientras que la secreción a nivel ductal, las paredes del conducto, es más exponencial, ¿no? Tiene una pendiente, va aumentando conforme la tasa de excreción aumenta. A mayor tasa de excreción, mayor secreción. Se está tratando de compensar esta tasa. Entonces, si consideramos este flujo, que no tiene que ver nada con la secreción, es constante. Pero este triángulo que se forma al aumentar la secreción por aumento de la tasa, a este pedacito le llamamos flujo dependiente del ácido biliar. Es decir, si me llega más ácido biliar, aumento mi secreción biliar canalicular, la aumento. Si no llegase excreción, si no se formasen más ácidos biliares, entonces el flujo sería constante. Entonces, en condiciones, digamos, de ayuno, o sea, intercambial, la secreción se mantiene, la excreción, la producción, la excreción se mantiene a una tasa constante. Eso hace que el flujo de la bilis hacia el duodeno se mantenga constante. Va pasando constantemente en cada cantidad. Si aumenta la excreción, aumenta el flujo y se hace esta pendiente. Si hacemos una suma total de estos, tanto de la secreción canalicular como ductal, el flujo biliar total va a aumentar, siempre en esta pendiente. A mayor tasa, mayor flujo total de bilis. Ahora, en nosotros, en los humanos, la mayor parte de este flujo biliar canalicular es dependiente de ácidos biliares. La mayor parte. Si comparan esta proporción
con este de aquí. Este es un rectángulo con la misma base, con la misma altura, y este es un triángulo. Así, si nos ceñimos a los valores del gráfico, podríamos decir que hasta en un 50%. Esto es la mitad de esto. El flujo canalicular independiente de ácido, ese rectángulo, tiene como fuerza impulsora la secreción de los compuestos orgánicos. Por ejemplo, el glutatión, que está presente en la bilis, y su presencia es alta, está bien concentrado en esa zona, hace que por un efecto osmótico el flujo sea favorable hacia los canalículos biliares, la presencia de glutato, ¿no? Es una especie de autoenergía, ¿no? Autoenergía, que solo se imparte por concentración. Mientras que el flujo canalicular dependiente de ácidos biliares ocurre así. Las sales biliares forman dentro de la bilis micelas, así como al formar el duodeno, forman pequeñas micelas. Estas micelas están formadas por cargas, diferentes cargas, lo que llamamos polianiones. Estos polianiones es como si no estuviesen en solución, o sea, están en un medio no tan líquido, y eso genera un coeficiente de actividad osmótica bajo. Estos mismos iones de las micelas van a seguir formando parte de la solución acuosa, de ese medio en el que están, y generan una fuerza osmótica para el movimiento del agua, pero con el flujo dependiente de ácidos biliares. Los ácidos biliares, que también la luz, van a estimular la secreción de otros solutos y los atrapan. Por ejemplo, ¿qué solutos? La bilirrubina, que está dentro de la bilis, los aniones orgánicos, algunas proteínas, por ejemplo, los lípidos, colesterol y fosfolípidos. Entonces, con estas cargas y estos componentes, las micelas terminan secuestrando estos solutos, y eso hace que disminuya su concentración dentro de la luz, ¿no? Para explicarlo, ustedes son toditos los solutos, colesterol, fosfolípidos. ¿Qué van a hacer las sales biliares? Van a formar micelas. Pero como micela independiente no genera mucha presión osmótica. Entonces, recuerden que la presión osmótica está relacionada con el tamaño, no con la carga, ¿no? Entonces, pero gracias a esas cargas es que puedo moverme en el fluido hídrico. Entonces, llego por acá y los chavos ustedes dos, los meto al globo, ya somos 7. Otra micela empieza a captar. Entonces, la cantidad de moléculas habrá aumentado o habrá disminuido. ¿Habrá aumentado la cantidad de moléculas? Sí, el tamaño sobre todo, ¿no? El tamaño, estas micelas han aumentado. Si aumenta el tamaño con relación al volumen original, al volumen de líquido, podemos decir que la concentración disminuye. Hay menos moléculas en el mismo volumen, moléculas más grandes, pero ya no somos 7 independientes, ahora somos 1, ¿no? Eso hace que la concentración efectiva disminuya, y así entra el canalículo. En esta salida, la excreción de colesterol y fosfolípidos va a aumentar cuando aumenta la secreción de ácidos biliares alcohólicos. Entonces, la presencia de moléculas grandes hace que la concentración interluminal caiga, altera la presión osmótica, fluye, con esta salida arrastra colesterol y fosfolípidos. Por eso les decía que los dietistas recomiendan pues, una comida exenta de grasas a mitad de mañana, a mitad de tarde, para seguir estimulando la salida de bilirrubina, de bilis, y con eso la disminución del colesterol en plasma. La secretina estimula los colangioncitos de los conductillos y los conductos para que secreten un fluido acuoso rico en bicarbonato.
Ya hemos mencionado que esta bilis, una vez que se forman las series biliares, necesita un medio alcalino para funcionar, y eso se logra gracias al bicarbonato que se va ingresando hacia la luz de la vesícula. Y en una de las láminas anteriores veíamos cómo el bicarbonato entraba a la luz tangeando con el cloro, ¿no? Aquí ya tenemos bicarbonato en la luz. Ahora, la secretina estimula esa producción, haciendo que se estimule la formación del AMP cíclico como segundo mensajero. Este va a verter cloro hacia la luz de la vesícula y por aquí va a estar fugando agua con sodio, ¿no? El potasio ingresa y entra en el ciclo del sodio. Recuerden que el sodio entraba por aquí canjeando con el protón y ingresaba al intersticio, ingresando potasio. Este potasio salía y empezaba a reciclar. Esto lo hemos visto. Ahora, en el intersticio hay bicarbonato y hay agua, como siempre. Estos ingresan pasivamente, difunden pasivamente hacia el interior del colágencito, y este va a unirlos para formar a través de la anilasa carbónica el ácido carbónico. Este ácido carbónico va a salir a la luz y va a ingresar cloro, como en la lámina anterior, ¿no? Es lo mismo, solo que hemos ampliado aquí. En la lámina anterior veíamos cómo el sodio también podía salir hacia el intersticio o la fase intersticial, canjeando con un protón. Lo que no vemos ahí es de dónde salió el protón. Bien, el protón sale de acá. De esta unión debería formarse el ácido carbónico, pero el H2 donó un HO para el dióxido y un protón que ayuda a entrar más sodio. Sale el protón, entra sodio. Se acumula sodio, sale el sodio, entra potasio. Se va el potasio y vuelve a entrar para botar sodio, ¿no? Como si este fuese Dino, ¿no? Y este fuese Pedro, ¿no? Pedro saca a Dino, luego entra Dino, lo saca Pedro entra y lo saca Dino. La piedra, ¿no? Ya, sí. Imagínense, esta es la suegra, este es el yerno. La suegra saca al yerno, el yerno saca a la suegra y le están dando vueltas. Entonces, el producto final es la presencia de bicarbonato en la luz intestinal para darle la alcalinidad, ¿no? Y esto es gracias a la secretina. Y luego, lo que habíamos hablado sobre la CCK, la contracción del esfínter de Oddi, que va a facilitar el llenado de la vesícula biliar. Es un detalle que el doctor Fili lo mencionó en una de las exposiciones, ¿no? Si no hay comida y allá no hay qué hacer, la bilis por allá, se cierra el esfínter de Oddi. Ese cierre hace que los canalículos desvíen la bilis hacia la vesícula biliar para almacenar, ¿no? Cuando la vesícula está en fase de llenado, cuando está entrando la bilis a la vesícula y no hay comidas, este llenado se corta por algunos periodos cortos en donde va a haber un vaciamiento parcial de la bilis concentrada, ¿no? La idea es que no puede llenarse mucho la vesícula. En un ayuno prolongado, por ejemplo, tomaste desayuno y no has almorzado, esa vesícula se está llenando. Pero cuando ya se llena, va a haber un alto en el llenado y va a haber una contracción para botar un poquito hacia afuera y siga llenándose y de manera que siga almacenando. Entonces, vean que el comer mucho vacía muy rápido la vesícula y no deja que concentre. El comer poco la llena muy rápido. Así que ninguno de los extremos sería saludable, ¿no? Y esta bilis que sale de la vesícula en ese momento donde no hay comida para vaciarse, puede generar que esa bilis regrese también al hígado. A eso le llamamos aspiración de bilis hepática, ¿no? Durante la comida, la CCK secreta por así, ya ustedes saben que va a provocar la contracción de la vesícula, va a frenar
el paso de la comida del antro al duodeno para hacerlo más lento y pueda darse tiempo para que las micelas actúen. A nivel del ilion, ya ustedes saben, favorece la absorción o la síntesis del factor de crecimiento fibroblástico, el FGF19, que provoca una relajación del músculo liso de la vesícula. ¿Para qué? Para que vuelva a llenarse. Entonces, recuerden que el ilion es el final, ¿verdad? Ya la comida se mezcló, se empezó a digerir, llegó al ilion, y el último de la fila pues le avisa a la vesícula de ya, nomás ya recibí la comida, relájate. Se relaja la bilis, ya no vierte más bilis al duodeno y empieza a llenarse, empieza a recibir nuevamente los alimentos, la bilis del hígado. Entonces miren lo importante que sigue siendo el ilion, ¿no? Una tercera función del ilion. Entonces, pueden haber más preguntas todavía sobre ello. Entonces la circulación enteropática, ya saben ustedes, en el ilion terminal, la reserva total de ácidos biliares en el tracto gastrointestinal más o menos 3 gramos, y de estos 3 gramos, esta reserva debe recircular 4 a 12 veces al día, imagínense. O sea, es una... ¿Cuántas veces reusan una botella de plástico? Yo no tengo estadísticas sobre eso, pero no creo que sean 12 veces, ¿no? El reciclaje es tremendo. La tasa de síntesis hepática de ácidos biliares es más o menos 600 miligramos por día. Ácidos biliares, no estoy hablando de bilis. La bilis es la otra, todos los componentes más el líquido que eran 900. Si le sacamos el ilion, la síntesis de nuevo, o sea, un nuevo ácido, sin participación de esa bilirrubina que se recicla, o esa bilis que se recicla, se eleva 4 a 6 gramos al día. Entonces, el hígado puede compensar la resorción biliar, sí lo puede compensar, pero trabaja al máximo. ¿Cuánto tiempo te dura trabajando al máximo? No sabemos. Aquí está la resorción, el hígado, la vesícula biliar vierte aquí las sales biliares. Las sales biliares van a entrar hacia el tubo digestivo, llegan al ilion terminal, se reabsorbe, pasan aquí, y vuelven a sintetizarse nuevamente en el hígado como sales biliares. En el balance se pierden cada día aproximadamente 600 miligramos de ácidos biliares. 600 miligramos, que equivalerían más o menos la misma cantidad de colesterol, ¿no? Lo que estaríamos perdiendo, porque ellos son los que organizan esto. ¿Preguntas? Adagio médico, básico y fundamental para toda su vida. Lo primero que me enseñaron en la universidad, primum non nocere. Primum non nocere. Primero no hacer daño. Si no sabes una patología, sincérate con el paciente. Si sabes cómo matar a un paciente,